La Constitución de Estados Unidos reside aquí, en los archivos nacionales. Su Carta de Derechos protege las libertades como la expresión, prensa y religión. Y dice, el Congreso no promulgará ninguna ley relativa al establecimiento de una religión. La opinión predominante hoy en día cree que eso significa que el gobierno y Dios no pueden tener nada que ver, creando así un alto muro que separa la Iglesia y el Estado. Cuando los fundadores hablan de separación Iglesia-Estado, tenían un contexto histórico de lo que nosotros carecemos. Reverendo Eddie Hyatt, autor de Peregrinos y Patriotas. La Iglesia y el Estado se fusionaron y la Iglesia utilizó el poder del Estado para imponer sus doctrinas y prácticas. Dice que ciertos gobiernos utilizaron la fuerza letal contra disidentes que querían rendir culto a su manera. Esas personas fueron perseguidas, quemados en la hoguera. Algunos les cortaron la lengua. Los fundadores no querían ese tipo de cristianismo. Y ese es el contexto que tenían para la separación de la Iglesia y el Estado. Nunca fue la Iglesia tomando el control del Estado. Siempre fue el Estado tomando el control de la Iglesia. El autor Jerry Newcomb, que escribió el libro que hizo América, dice los fundadores se opusieron a tal fuerza. No querían tener una Iglesia de América establecida a nivel nacional, como la Iglesia de Inglaterra, obligando a la gente a creer en algo en lo que no creían. Thomas Jefferson escribió a los pastores preocupados en una famosa carta de 1802, asegurándoles que el gobierno no interferiría con su fe. ¿Por qué hay un muro? ¿Por qué hay un muro de separación entre la Iglesia y el Estado? El gobierno no va a detener las actividades religiosas. Casi 150 años, los jueces y magistrados más liberales empezaron a interpretar que el gobierno tenía que prohibir cualquier indicio de fe en cualquier institución pública o en las personas que la integraban. William Federer, autor del Daily American Minute. Y fue entonces cuando empezaron a reinterpretar esa frase para decir, no vamos a sacar la fe y a Dios y todo. Como la sentencia del Tribunal Supremo de 1980, que expulsó los 10 mandamientos de las escuelas públicas. Dijeron que los 10 mandamientos estuvieran en la pared del aula. Los niños podrían leerlos, meditarlos, venerarlos y obedecerlos. Tenemos que asegurarnos de que ese niño no diga Dios en la graduación. El abogado Jeremy Dees lucha por los derechos religiosos. Cuando el gobierno te dice lo que puedes creer, es una pérdida significativa de nuestra libertad. Es irónico que los jueces digan, bueno, tenemos que mantener la separación entre Iglesia y Estado. Están citando a Jefferson y Jefferson en las declaraciones dijo, todos los hombres son dotados por su creador con ciertos derechos inalienables. Aquí está Jefferson reconociendo que creía en un creador y están usando su frase fuera de contexto para prohibir el creador. En esa misma carta, Jefferson mostró su posición. Al final de la misma, Thomas Jefferson dice, ¿podrías por favor orar a Dios por mí y yo pediré a Dios por ti? Viola la separación de la Iglesia y el Estado en la misma carta que nos dio la frase. Y justo después de escribirlo, el presidente Jefferson dejó la Casa Blanca para ir al Capitolio de los Estados Unidos en ese momento. ¿En el Capitolio? En los edificios del Capitolio de los Estados Unidos. El Tribunal Supremo de Estados Unidos tiene más de 50 representaciones de los 10 mandamientos en su propio edificio. No querían una iglesia nacional, pero querían a Dios en todos sus procedimientos. Así que tuve su idea. Así que si su idea era, bueno, no debería haber ninguna referencia a Dios en nuestro gobierno. Entonces los fundadores eran absolutamente esquizofrénicos. No se referían en absoluto a la separación de Dios y el gobierno. Como dijo Newcomb, aunque los fundadores hicieron de la libertad religiosa una prioridad, ciertamente no pretendían hacer de América una especie de páramo secular. Paul Stroud, CBN News, informando desde los archivos nacionales.